¿Cómo se están haciendo las cosas en Aragón? Pues de esto precisamente y de más asuntos queremos hablar hoy con el presidente de nuestra comunidad, con el presidente de Aragón, con Javier Lambán, al que ya tenemos al otro lado del teléfono. Don Javier Lambán, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. En primer lugar, presidente, parece que la incidencia, como decíamos al principio del coronavirus, va desacelerándose en Aragón. ¿Son optimistas o moderadamente optimistas, naturalmente siempre dentro de lo que cabe? Más que optimistas, vamos sintiendo cierto alivio al ver la evolución del aumento de contagiados. Ayer fue del 3%, ha habido momentos en que ha sido del 28% diario, lo cual realmente eran datos estremecedores. Ahora, insisto, es del 3%, con lo cual podemos mirar el futuro con un poquito más de alivio, ni siquiera diría yo de optimismo. Aragón ya cuenta con 2 hospitales de campaña, uno en la Feria de Zaragoza, otro en la Sala Multiusos. Sigue recibiendo material sanitario que ha comprado y que recibe también de diferentes donaciones para surtir a los profesionales, en este caso sanitarios, y que velan por nuestra salud. Da la sensación, en definitiva, de que se trabaja con previsión, de que se ha trabajado con previsión y que se están haciendo las cosas bien. ¿Cuál es la valoración que hace de este trabajo que vienen realizando desde el Gobierno de Aragón? Bueno, desde el principio hemos tratado de anticiparnos a posibles escenarios poniéndonos en lo peor. De ahí la decisión de montar estos 2 hospitales de campaña con 500 camas. Hemos luchado a brazo partido para conseguir material sanitario, buscándolo a través de industrias aragonesas, buscándolo en China, hablando con el Gobierno de España para que del Gobierno de España nos llegara cada vez más material. Yo reconozco el esfuerzo del Gobierno de España, aunque lógicamente el fenómeno ha surgido de manera tan brutal que no ha habido previsión posible. Poco a poco esto se va solucionando y ya en este momento podemos mirar el futuro en cuanto a la provisión de material con un cierto alivio también. Se supone que tenemos material para aproximadamente 25 días, pero me temo que esto podría durar algún tiempo más. Me refiero a la epidemia, me refiero a la hospitalización, me refiero a la necesidad de tener arbitrados todos los operativos, y eso hace que sigamos pidiéndole material al Gobierno de España y buscando nosotros nuestras propias fuentes de abastecimiento. La colaboración con los ayuntamientos de las capitales de Zaragoza, de Huesca, de Teruel, las capitales de provincia, también se está viendo. Concretamente, se ha comprobado en el trabajo conjunto, por ejemplo, con el Ayuntamiento de Zaragoza y con su alcalde, Jorge Azcón. A esto se refería de que aquí no se sale ni por la izquierda ni por la derecha, cuando lo dijo el pasado domingo, sino que se sale por el centro. Me refería a eso, me refería a la manera de afrontar lo que ha sido el primer choque de la epidemia, a la manera de afrontar los contagios, la hospitalización, la necesidad de tomar medidas de precaución. El trabajo ha sido, yo creo que muy efectivo en cuanto a la unidad se refiere. Yo he dicho siempre que hacer frente al coronavirus exigía primero unidad de todos, de los poderes públicos y de la sociedad civil. Segundo, cooperación entre todos, y segundo, buena coordinación. Yo estoy muy orgulloso de que en Aragón esos requisitos se han cumplido. Yo he estado muy en contacto, viéndonos incluso personalmente en varias ocasiones con el alcalde de Zaragoza. No hay que olvidar que aquí en esta ciudad residen más de la mitad de los aragoneses, sí, pero también lo he hecho con el resto de los alcaldes, con la Federación Aragonesa de Municipios y Provincias, porque en definitiva no solo hacer frente al problema sanitaria, sino hacer frente a la crisis económica que va a dejar como herencia la crisis sanitaria, requiere que todos trabajemos unidos codo con codo, y de ahí mi convicción de que de esta crisis no se sale ni por la derecha ni por la izquierda, se sale de frente y todos unidos. El domingo precisamente participó en esa telereunión con Pedro Sánchez y el resto de los presidentes autonómicos de España. Los pactos de la Moncloa salieron a la palestra. Yo le quería preguntarle, ¿se ha explicado ya a sus socios de gobierno en qué consisten? Y de paso le pregunto, ¿qué papel deben jugar en esos pactos de la Moncloa las comunidades autónomas? Esos, yo creo que habrá que llamarlos de otra forma, porque los pactos de la Moncloa fueron en el año 1978 en unas condiciones políticas, históricas, sí, y económicas distintas, pero el presidente Sánchez, cuando los invocaba, me imagino que estaba invocando al espíritu que los inspiró. Yo creo que ese espíritu debería estar vivo, se debería
reanudar en estos tiempos tan difíciles que nos ha tocado vivir. El presidente no ha avanzado en qué pueden consistir esos pactos, está pulsando la actitud que los distintos grupos pueden tener ante los mismos, y yo lo que ese mismo día anuncié es que complementarios de esos pactos debe haber un programa aragonés de recuperación social. Primero, yo reivindiqué que las comunidades autónomas debemos formar parte de esos pactos de Estado. En el año 78 no fue así porque no había comunidades autónomas, ahora sí que las hay y hemos de ser actores fundamentales para la superación de la crisis, pero además, como cada comunidad autónoma tiene su propia estructura económica, su propia composición sociolaboral, hace falta que haya una complementariedad respecto a las medidas del Gobierno, y eso es lo que yo pretendo con mi programa aragonés. No es igual la economía valenciana que la economía aragonesa, y además de las medidas generales tiene que haber medidas específicas para la economía aragonesa, para la sociedad aragonesa, y eso es lo que yo pretendo pactar con todas las fuerzas políticas, con los ayuntamientos y, por supuesto, con los agentes sociales. Al hilo de esto, también le queríamos preguntar por ese precisamente plan de recuperación social y económica que contemplaban y del que ya dio algunas pinceladas este pasado domingo tras esa reunión con Pedro Sánchez. ¿Qué sectores se beneficiarían de, en este caso, este plan de recuperación social y económica del que habló? Todos, no es que se beneficien. Primero se trata de parar el primer choque brutal que ha supuesto sobre nuestra realidad la epidemia, el contagio. Eso nos ha hecho adoptar ya algunas medidas. El Gobierno de Aragón ha pospuesto la cobranza de impuestos. El Gobierno de Aragón ha puesto sobre la mesa 13 millones de euros para operaciones de circulante, de pymes y autónomos, 40 millones más para garantías navales. Eso han sido medidas dirigidas, insisto, a parar el primer choque. Hemos activado todos los mecanismos sociales a nuestra disposición, seguramente habrá que adoptar más, pero luego se trata de analizar sector por sector cómo quedan cada uno de ellos después del devastador efecto del virus, y aplicarles medidas a cada uno de ellos en la medida en que la crisis les haya afectado. No es igual un sector importador que un sector exportador, no es igual el turismo de Aragón que el turismo de Valencia, y se trata de medir exactamente las consecuencias de la crisis y aplicar las recetas correspondientes. Por cierto, si me lo permite, ¿ha podido hablar estos días con Arturo Aliaga? ¿Cómo se encuentra? Voy hablando con él con cierta regularidad. Está todavía en el hospital. Está absolutamente descartada la hipótesis de que Arturo haya podido ser contagiado con el coronavirus dichoso. Y estoy esperando que salga, porque si siempre he necesitado mucho a Arturo, ahora lo necesito mucho más. Le pido ya, para acabar, un mensaje en positivo para los oyentes de COPE. Que de esto se sale unidos, dándonos la mano todos. Se saldrá de cualquier forma, pero unidos saldremos mucho antes, y la sociedad aragonesa está dando muestras de que está perfectamente preparada y dispuesta para esa unidad. Ese es el mejor mensaje, la mayor garantía de que de esta saldremos, y espero que salgamos bien y fortalecidos a través de la unidad y a través de sentirnos por encima de todo aragoneses, más allá de ideologías políticas y más allá de residir en un municipio u otro de la comunidad. Pues don Javier Lambán, presidente de Aragón, le agradezco muchísimo estos minutos que nos ha brindado hoy en COPE Aragón. Un abrazo fuerte. Muchas gracias.